Título de la lección 6: Descanso en Cristo. Nuestro texto inicial se encuentra en Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 28. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les daré el descanso que necesitan. Dios nos dio de viva voz sus mandatos y además los escribió con su propia mano divina sobre tablas de piedra. Hoy los conocemos como los 10 mandamientos de la ley de Dios y son la expresión de su carácter de amor y su deseo de que disfrutemos de bienestar, paz y felicidad que fluyen de ellos cuando los obedecemos y aplicamos en nuestra vida. Muchos grupos religiosos que dicen conocer la Biblia y aplicar sus doctrinas pasan por alto uno o más de las normas divinas originales, y muchos de sus miembros se sorprenden de los cambios hechos por sus líderes y que para ellos siempre fue verdad hasta que lo descubrieron por sí mismos que no eran verdad, que estaban siendo engañados. Incluso hay quienes hoy se atreven a decir que no están más en vigencia y que ahora no importan más tus actos, solamente basta tener fe en Dios. La relación de amor con Dios genera privilegios, pero también responsabilidades. Ningún grupo religioso, ni siquiera los judíos, tiene más gente que guarda el sábado como el día de reposo que los adventistas del séptimo día. Un verdadero privilegio de ser los abanderados del descanso sabático. Guardar el sábado es en cierto sentido como celebrar al Creador Dios y como un cumpleaños de la creación de la tierra cada semana. Sin embargo, por más especial que sea el sábado o cualquiera de los otros mandamientos divinos para nosotros, hemos de evitar que se conviertan en una pesada carga legalista por estar demasiado centrados en las tradiciones o filosofías humanas y no centrarnos lo suficiente en el Señor del sábado, Jesucristo. Poco antes de estos dos relatos sobre Jesús y el sábado encontramos estas palabras del Evangelio en Mateo capítulo 11 versos 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La invitación de Jesús no podía ser más encantadora. Vengan a mí. Jesús nos ama, quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué quiere decir Jesús cuando afirma que nos dará descanso? ¿Se refiere a hacer nada de nada en ese día especial? Por supuesto que no. El Señor tiene una norma más elevada para nosotros. En la época de Jesús, el sábado llegó a ser un mandato gravoso, mientras que las generaciones anteriores de judíos habían descuidado los mandamientos divinos que los condujo a su esclavitud y sufrimiento y finalmente deportación. Pero ahora en los días de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia era tergiversada por el carácter de hombres egoístas, malvados y arbitrarios, más bien que por el carácter del amante Padre Celestial. Eran increíbles normas extremistas que nunca aprobó Dios y arruinaban completamente el propósito original del sábado como un día para descansar del trabajo, un día para adorar a Dios y compartir con otros creyentes, un día en el que los niños sabían que sus padres tendrían más tiempo para ellos. El sábado se había convertido en cualquier cosa menos en algo reparador, menos en algo transformador. También el alma encuentra descanso divino cuando aprendemos a conocer verdaderamente a Dios, a obedecerlo y ahora esperar pacientemente su ayuda en los afanes de esta vida temporal. En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un sábado. Sus discípulos sintieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron: «Tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado». Los fariseos decían que al rozar el grano con sus manos, los discípulos estaban técnicamente trillando, y eso era un trabajo prohibido en sábado. Mientras que la mayoría de nosotros no le hubiera prestado atención a los fariseos, Jesús les respondió llamando su atención a ejemplos que ellos conocían bien.
Primero les contó cuando David, que era un prófugo en ese momento, tomó el pan del tabernáculo que solo podía comer los sacerdotes. En esa ocasión, satisfacer el hambre de David y de sus hombres era más importante que un ritual del templo. De la misma manera, razonó Jesús, el hambre de sus discípulos se hallaba por encima de las tradiciones llamadas normas sabáticas que los malos líderes habían inventado. Nuestro Señor citó también el trabajo de los sacerdotes en el templo en el día sábado. En el sábado era lícito que los sacerdotes cumplieran con su ministerio. De igual manera, en sábado los discípulos de Jesús podían realizar su obra porque Cristo era mayor que el templo. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos y había allí uno que tenía una mano seca. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él les dijo: ¿qué hombre entre ustedes, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en el sábado. Al restaurar el entendimiento de la gente sobre el verdadero propósito del sábado, un día para la renovación espiritual y física, Jesús usó un versículo importante en las Escrituras hebreas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 7, dijo: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenaríais a los inocentes. Esta no era la primera vez que Jesús utilizaba esas palabras. También en el capítulo 9, versos 10 en adelante, cuando Jesús cenó en la casa de Mateo, en respuesta a la crítica de los fariseos por compartir con publicanos y pecadores, también dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Consideremos el trasfondo de estas 5 palabras. A Dios le repugna el ritual vacío y sin poder para transformar vidas, la vida de los pecadores. Constantemente los autores bíblicos se expresaron sobre este asunto. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versos 11 en adelante, podemos leer: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Quién pide esto de vuestras manos cuando vienen ante mí y pisotean mis estatutos? No me traigan más vana ofrenda. Mejor quiten la maldad de vuestras acciones que les estoy viendo. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. No se confíen en palabras de mentira. Una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento, Dios se lamenta de la alta proporción de sacrificio con relación a la escasa misericordia entre su pueblo. Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en que lo miraban los sacrificios sus vecinos paganos, como un pago por medio del cual podían reclamar perdón y ayuda divina. Dios quería algo más excelente. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Jesús, en su visita física en esta tierra, aborrecía los rituales vacíos en su época. Sacrificios representan las formas de la religión que tienen la desventurada tendencia de eclipsar la piedad práctica en las personas. Cristo dijo que de nada valían las formas de la religión sin el espíritu revitalizador de ella. Lo que más desea Jesús es la misericordia, el amor a Dios y amor al prójimo, como expresó, y que muchos erróneamente lo consideran como una abolición de los 10 mandamientos. Estos fueron, son y siempre serán, como un resumen, los 2 mandamientos más grandes y de los que dependen los 10 mandamientos. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los primeros 4 mandamientos son el deber hacia Dios y los 6 mandamientos restantes son nuestro deber hacia nuestro prójimo. El error de los malos líderes radicó en que concentraban toda su atención en reglamentos creados por hombres. Por ejemplo, trataron de santificar el sábado, pero no usaban esa santidad para comulgar mejor con el Señor del sábado.
Es más, lo negaron hasta que finalmente lo crucificaron, y aún después de muerto trataron de mantener sus mentes y estómagos puros, pero no usaron esa pureza para ministrar mejor a los impuros que les rodeaban. Se centraron tanto en lo que no se podía hacer que nunca encontraron tiempo para lo que sí se podía hacer. Jesús quiere que todos entendamos la esencia de la santidad: apartarnos del mal, no pecar más y que amemos a Dios y a nuestro prójimo. Hay muchos cristianos que dicen que los relatos sabáticos de los evangelios son evidencia de que Jesús, en lugar de reformar el sábado, los estaba aboliendo. De ser así, ¿por qué los evangelios, que se escribieron varias décadas después de la muerte de Jesús, incluyeron tanto material e instrucción acerca del sábado? Si el sábado ya no era relevante, entonces ¿por qué incluirlos en sus relatos? Incluso el Evangelio de Marcos, escrito en gran parte para los gentiles, para los que no eran judíos, contiene varios relatos relacionados con el día de reposo. Jesús no abolió el sábado, Él lo restauró, lo libró de las pesadas cargas que los judíos se habían inventado. Cientos de años después de los relatos evangélicos, los cristianos aún seguían descansando y adorando en sábado. El historiador del siglo V, Sócrates Escolástico, escribió: casi todas las iglesias por todo el mundo celebran los sagrados misterios del sábado de cada semana. Sin embargo, los cristianos de Alejandría y de Roma, a causa de una antigua tradición, han dejado de hacerlo. Se refería a la antigua tradición pagana del venerable Día del Sol, el domingo. Algunos sectores de la iglesia cristiana empezaron a distanciarse del sábado por el tremendo prejuicio hacia los judíos. Solamente lo usaban como un pretexto. Así como el descanso de la salvación de Dios proviene desde la misma creación y el descanso sabático también desde la misma creación, estos coexistieron a través de todo el Antiguo Testamento, continuaron coexistiendo en el Nuevo Testamento. Aunque el sábado, como cualquier otra cosa, puede ser distorsionado por los creyentes, hemos de tener presente que dicho día de descanso fue establecido para que tengamos una comunión con el Señor del sábado, Jesucristo, y que algunos han ido más lejos, increíblemente han tergiversado como día del Señor al domingo, el venerable día del sol, primer día de la semana, aduciendo que en ese día resucitó Jesucristo, algo que no tiene ninguna base bíblica ni se menciona en ella, pero el estudiante serio de la voluntad divina, para él lo ha de descubrir y tiene que dejar de lado todo prejuicio, igual que pasó con los acusadores de Jesús, los malos líderes eclesiásticos. Era su única oportunidad y tristemente la desaprovecharon. Hoy pasa igual con muchos que se dicen cristianos. ¿Existe acaso un pecado que no puede ser perdonado? Al acusar a Jesús como transgresor del sábado, los fariseos tomaron una postura mucho más radical, rechazaron a Jesús completamente y decidieron matarlo. Después de las controversias sobre el sábado, Jesús salió y sanó a un endemoniado que era ciego y mudo. Cuando se les pidió a sus acusadores que dieran su opinión del milagro, presos del pánico dijeron: este Jesús no echa fuera los demonios, sino por el príncipe de los demonios, Belcebú. Jesús respondió no a la defensiva, sino con una juiciosa advertencia: cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo, que está tratando de convencerte, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. En términos generales estaba diciendo: tengan mucho cuidado de decir que algo no es de Dios cuando en realidad sí lo es. Todos vamos creciendo en nuestra comprensión de las Escrituras, de acuerdo a nuestra sinceridad para creer y obedecer, y poco a poco además nos va revelando Dios más y más para que nuestro conocimiento crezca a través de su Santo Espíritu. Algo que es aquí muy claro es que sin la ayuda de su Espíritu Santo no podríamos ni siquiera desear ser perdonados, y si uno tiene el Espíritu de Dios, al hablarnos cada día por medio de nuestra conciencia, quiere decir que aún no hemos rechazado el Espíritu Santo, todavía nos habla. Entonces, ¿cuál es el pecado que no puede ser perdonado?
es este: rechazar la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. No queda más sacrificio por los pecados. Cuando declaramos que no necesitamos a Jesús como Salvador, que tenemos otros mediadores por el medio de los cuales llegar a Dios o de alcanzar la salvación, hemos hecho su sacrificio, su sangre en vano, y le damos la espalda a su amoroso llamado. Lo único que podría salvarnos es esto, y atención, no hay otro medio para llegar a Dios sino a través de Jesús. Si rechazamos la sangre de Cristo que lava nuestros pecados, entonces el pecado permanece en nosotros y estamos destinados finalmente a la extinción. La doctrina del pecado imperdonable ha preocupado a muchos. Nosotros no tenemos que preocuparnos. Si ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, le obedecemos y seguimos sus pasos, Él finalmente nos protegerá y salvará. Por eso, hoy es el mejor día para renovar nuestra vida a Dios a través de Jesús. Si es así, te deseo lo mejor de esta vida y la venidera. Te exalto, Dios, con todo el corazón, porque la vida la recibí de ti. Mi ser hiciste y le diste tu formación. De tus manos soy, me parezco tanto a ti. Te exalto, Dios, y he llegado con devoción, como un hijo llega al paternal corazón. Te quiero decir que no hay mejor comunión que contigo, Dios. Mi alma en ti ha de descansar. Te exalto, Dios, pues viniste a rescatar cuando pedían que pagara por mi maldad. Tú entregaste toda tu vida en mi lugar, me libraste de morir por mi pecado. No comprendo por qué quieres salvarme, que viste en mí, que pagaste con sangre. Desde ahora cantaré de tu puro amor. A ti, Jesús, mi vida la consagro hoy. Te exalto, Dios de salvación. Eres mi vida, eres mi luz. Nadie más digno será. Te exalta toda creación. La alegría de vivir. Eres tú, eres Jesús, mi Salvador.